Bueno, mi nombre es Daniel Díaz, soy estudiante de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Fermín Toro. Estoy cursando la materia de Electrónica Industrial con la profesora Rosa Contreras. Les voy a hablar sobre la fuente de alimentación. En la electrónica, la fuente de alimentación es el dispositivo que convierte la corriente alterna en una o varias corrientes continuas que alimentan los distintos circuitos del aparato electrónico al que se conecta, ya sea computadora, televisor, impresora, router. Uno de los ejemplos de la fuente de alimentación son la pila, la batería y células fotoeléctricas. Clasificación. La fuente de alimentación para dispositivos electrónicos pueden clasificarse básicamente como fuentes de alimentación lineales y conmutadas. Las lineales tienen un diseño relativamente simple, que puede llegar a ser más complejo cuanto mayor es la corriente que deben suministrar. Sin embargo, su regulación de tensión es poco eficiente. Una fuente conmutada de la misma potencia que una lineal será más pequeña, normalmente más eficiente, pero más compleja y por tanto más susceptible a averías. Fuentes de alimentación lineales. Las fuentes lineales siguen el esquema transformador, rectificador, filtro, regulación y salida. En primer lugar, el transformador adapta los niveles de tensión y proporciona aislamiento galvánico. El circuito que convierte la corriente alterna en corriente continua pulsante se llama rectificador. Después suelen llevar un circuito que disminuye el rizado, como un filtro condensador. La regulación o estabilización de la tensión a un valor establecido se consigue con un componente denominado regulador de tensión, que no es más que un sistema de control a lazo cerrado, que en base a la salida del circuito ajusta el elemento regulador de tensión, que en su gran mayoría este elemento es un transistor. Este tipo de fuente es menos eficiente en la utilización de potencia suministrada, dado que parte de la energía que se transforma en calor por efecto Joule en el elemento regulador o transistor, ya que se comporta como una resistencia variable. Fuentes de alimentación conmutada. Una fuente conmutada es un dispositivo electrónico que transforma energía eléctrica mediante transistores en conmutación, mientras que un regulador de tensión utiliza transistores polarizados en su región activa de amplificación. Las fuentes conmutadas utilizan los mismos, conmutándolos activamente a altas frecuencias, ya sea de 20 a 100 kHz, típicamente entre cortes abiertos y de saturación, que son los cerrados. De las formas de onda cuadrada resultantes se aplica a transformadores con núcleos de ferrita, que son los núcleos de hierro que no son adecuados para las altas frecuencias, para obtener uno o varios voltajes de salida de corriente alterna, que luego son rectificados y filtrados para obtener los voltajes de salida de corriente continua. Las ventajas de este método incluyen menor tamaño, peso del núcleo y mayor eficiencia, y por lo tanto menor calentamiento. Las desventajas, comparándolas con las fuentes lineales, es que son más complejas y generan ruido eléctrico de alta frecuencia, que debe ser cuidadosamente minimizado para no causar interferencias a equipos próximos a esta fuente. Las fuentes conmutadas tienen por esquema rectificador, conmutador, transformador, otro rectificador y la salida. Las ventajas de las fuentes lineales son una mejor regulación, velocidad, mejores características, y por otra parte las conmutadas obtienen un mejor rendimiento, menor tamaño y costo. Especificaciones. Una especificación fundamental de la fuente de alimentación es el rendimiento, que se define como la potencia total de la salida entre la potencia activa de entrada. Como se ha dicho, las fuentes conmutadas son mejores en este aspecto. El factor de potencia es la potencia activa entre la potencia aparente de entrada. Es una medida de la calidad de la corriente. La fuente debe mantener la tensión de salida al voltaje solicitado, independientemente de las oscilaciones de la línea, regulación de la línea o de la carga requerida por el circuito. Las fuentes de alimentación especiales. Entre las fuentes de alimentación alterna tenemos aquellas en donde la potencia que se entrega a la carga está siendo controlada por transistores, los cuales son controlados en fases para poder entregar la potencia requerida a la carga. Otro tipo de alimentación de fuentes alternas
Catalogadas como especiales son aquellas en donde la frecuencia es variada, manteniendo la amplitud de la tensión, logrando un efecto de fuente variable en casos como motores y transformadores de tensión. Muchas gracias, esa fue toda mi exposición.